Hola, bienvenidos al episodio número 5 de su podcast de confianza, Voces de Papel. Yo soy Jimena. Y yo soy Pablo. Y el día de hoy les traemos un tema muy interesante. Como ya seguro vieron en el título, vamos a hablar de Chile. Pero ¿por qué hablar de este país? Bueno, como tal vez ya saben, y si no, no se preocupen, acá se los contamos. A finales del año pasado, en 2019, en octubre para ser exactas, se comenzaron a realizar una serie de protestas en contra de la alza del servicio del metro, que de por sí ya era muy caro. Hablamos de que si en México tu viaje en el metro te cuesta 5 pesos, aunque te puede salir gratis si te saltas los torniquetes, en Chile, en pesos chilenos, el metro costaba entre 500 y 800 pesos. Y con la alza, que subió 30 pesos, el costo máximo de este transporte quedaba en 830. Lo que quiere decir que en pesos mexicanos tu viaje en metro te costaba entre 15 y 25 pesos. Esto porque en Chile existe una dinámica muy extraña para pagar el precio del transporte dependiendo de la hora en la que lo uses. Para nosotros diríamos que esta no fue la gota que derramó el vaso, sino que fue la gota que desbordó el río. Porque a raíz de esto, varios sectores de la población chilena comenzaron a demandar muchas cosas que claramente generaban un descontento legítimo, como el incremento excesivo a la cuota de pesca, un precario servicio de salud, que esto se ha hecho todavía más visible en esta época de pandemia, un sistema de pensiones también inservible y una pésima calidad educativa. No sé a ustedes, pero a mí me suena familiar. En fin, esto no era algo nuevo ni reciente, sino que era algo que se venía cargando desde años atrás. Con estas protestas masivas se comenzó a visibilizar un problema estructural que Chile estaba arrastrando desde el siglo pasado. Y con estas protestas también se vino una ola de represión por parte del Estado chileno hacia la gente, perpetuado físicamente por carabineros de Chile. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasaba en Chile antes para poder comprender qué pasa en Chile ahora? Para esto tenemos a una invitada, a Carolina Jiménez, quien es una compañera y amiga nuestra en la facultad. Ella ha tenido un acercamiento y un interés personal en estos temas de movimientos sociales en Chile y también ha realizado trabajos fotográficos en torno a marchas y protestas. Entonces, a ella la vamos a estar escuchando el día de hoy aquí en el podcast. Entonces, vamos a comenzar. No se puede entender completamente el Chile actual sin hablar de Salvador Allende, porque esto derivó a la llegada de Pinochet al poder. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos por ahí y nos situamos en el Chile de 1970, año en el que Allende gana las elecciones y se convierte en presidente de Chile? Es complicado, como siempre, de empezar marcando un punto de partida, porque siempre nos vamos más atrás y más atrás y más atrás, pero creemos que es importante para poder entender el Chile actual, hablar acerca de la dictadura, y no podemos hablar de la dictadura si no entendemos a lo que vino a contrarrestar esta dictadura. Bueno, para empezar, situémonos, como dijo ya esta Jimena, en la victoria electoral de Salvador Allende, que venía junto con varios partidos y organizaciones a lo que le llamaban Unidad Popular. Bueno, es importante señalar esto porque fue el primer presidente socialista al llegar al poder por la vía electoral. No solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Y uno de sus logros más importantes fue pues la expropiación minera, que fue aquí como la expropiación petrolera, o sea, el producto de exportación más importante chileno es el cobre. Entonces, expropiar la minería en Chile significó pues convertir en un bien público la exportación más importante del país. Y bueno, también hubo reforma agraria, estatización del sistema financiero, de bancos y algunos ferrocarriles. El dinero obtenido de esas expropiaciones y estatización de empresas y recursos fueron utilizado por el gobierno de Allende para extender políticas públicas y programas sociales.
Esto evidentemente, y como ya se imaginarán, no fue del agrado de sus expropietarios, a lo cual respondieron financiando y gestando un nuevo grupo de intelectuales economistas que empiezan a tener acuerdo con la escuela de Chicago, que en ese entonces presidía Milton Friedman, el primer teórico del neoliberalismo. Bueno, uno de los primeros, no el primero, pero junto con Hayek, uno de los padres fundadores del neoliberalismo. Entonces había unos intercambios entre una escuela privada chilena, la escuela católica, con esta escuela de Chicago. Entonces iban, se formaban allá y cuando regresaban a Chile traían consigo ya toda esa escuela neoliberal e ideas de cómo ponerla en práctica. Esto se presenta como una forma de intervencionismo norteamericano que se ha vuelto bastante recurrente en la región, de elegir algunas personas que vayan a hacer intercambios de estudio a Estados Unidos, a ciertas escuelas, donde son adoctrinados y luego regresados con ciertas teorías, con ciertas nociones, con ciertas prácticas a sus países de origen. Ha pasado en México, ha pasado en Colombia, como ya dije, ha pasado en Chile, ha pasado en prácticamente todos lados. Pero bueno, no es la única forma en la que en los 70s fue Estados Unidos quiso intervenir en la política chilena. Y es que recordemos que eran los 70s, plena Guerra Fría. Entonces, la llegada de un presidente socialista era la excusa perfecta para poner en marcha la doctrina de seguridad nacional que tenía Estados Unidos, precisamente para contrarrestar el comunismo en la región. Entonces, Nixon, el presidente estadounidense de ese entonces, empezó a financiar huelgas de mineros, de camioneros, impuso un bloqueo de exportaciones de maquinaria. Todo esto con el afán de entorpecer la gestión de Salvador Allende. Más adelante, esta intervención, el malestar de los expropietarios y este grupo de intelectuales estudiados en Chicago, le vino en un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Este golpe de estado particularmente violento provocó en la población un estado de shock general que el nuevo gobierno dictatorial aprovechó para poder poner en marcha esta serie de medidas neoliberales. ¿Pero en qué consistían? El tema es bastante complejo. Se puede definir que giraban en torno a 4 ejes. La primera, que sería políticas restrictivas, que básicamente se trata de aumentar las tasas de interés y reducir la oferta del dinero, que trata de lograr la inflación cercana a cero y evitar el riesgo de devaluación de la moneda, lo cual luego de unos meses se dieron cuenta que no había funcionado. Las políticas fiscales, que consistía en disminuir el gasto público y aumentar los impuestos sobre el consumo, reducir el impuesto sobre la producción y aumentar los beneficios empresariales. El tercero sería la liberalización, que consiste en la eliminación de restricciones cuantitativas y cualquier protección comercial. Esto busca mantener los aranceles bajos y relativamente uniformes, liberar las barreras de inversión extranjera directa y abolir las regulaciones que impidan el acceso al mercado y restrinja la competencia. Y por último, 4, que es una de las más importantes, la privatización, que parte de la idea de que los agentes privados tienen que ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe reducirse para que permitan al sector privado encargarse de la riqueza, de la generación de riqueza. Esto se tradujo y tuvo diversas consecuencias bastante negativas. Para empezar, la priorización de los intereses privados a los intereses sociales. Y es que con todas estas reformas, lo que pasó es que los ciudadanos dejaban de ser ciudadanos y se convertían en consumidores. Ya no era tan fácil tener acceso a derechos fundamentales como la educación, como la alimentación o la propia salud, porque todo eso pasaba a manos de privados. Todo era una mercancía que se tenía que comprar. Por otro lado, pues también la apertura de los mercados a empresas internacionales,
pues se convierte en una competencia bastante desigual entre las empresas nacientes chilenas y las grandes corporaciones ya bastante desarrolladas extranjeras. Es como si yo quisiera poner una empresa de autos y con, no sé, 5 compañeros, que quisiéramos poner, hiciéramos un carro y quisiéramos competir a Volkswagen, ¿no? O sea, con toda su estructura, con todo su personal, con todo su capital, pues tienen bastante más cobertura y facilidades de venta que nosotros, con una nueva empresa. Igual con los impuestos, estas reformas lo que hacían es disminuir lo poco que ayuda la recaudación de impuestos a la distribución de la riqueza, puesto que ahora el consumidor tenía que pagar más, o sea, el ciudadano de a pie tenía que pagar más por consumir que las empresas, que tienen evidentemente más dinero porque generan más dinero, tienen que pagar. Y bueno, la situación de la reducción del Estado, que como ya todos sabemos, es solamente una falacia, porque para los neoliberales está bien que el Estado se haga chiquito y no intervenga cuando se trata de desarrollar políticas sociales, pero cuando se trata de salvar a ciertas empresas, pues entonces ahora sí el Estado tiene que intervenir en la economía. Sí, todo esto que mencionó Pablo, o sea, fue parte de las cosas, ¿no? De lo que implementó Augusto Pinochet a lo largo de 17 años de dictadura, y fue un proceso gradual, pero algo interesante, ¿no? de la política chilena es que desde ese momento, o sea, desde que se implementa el modelo neoliberal en Chile, la política chilena se acepta y se reconoce abiertamente neoliberal. Y algo que se tiene que rescatar, ¿no? Para entender la actualidad en Chile, y que es fundamental, es que en 1980 Pinochet hace una nueva constitución, y esa es la constitución que rige actualmente Chile, ¿no? Chile se rige por una constitución dictatorial, lo cual fue algo que derivó también y avivó la llama de las protestas que iniciaron el año pasado. También hay que mencionar que se sabe, ¿no? Que se cometieron abiertamente muchas violaciones a los derechos humanos. Hubo desapariciones, tortura, asesinatos, y también, ¿no? Esa represión sigue siendo parte del Chile actual. Pero así como ese tipo de violencia es parte del Chile del siglo XXI, también sus organizaciones, ¿no? La organización popular también es parte fundamental para entender no solo el Chile actual, sino el Chile de la dictadura, de las protestas que iniciaron el año pasado. Como bien lo dice Jimé, no solamente en la Constitución es herencia de la dictadura, ¿no? Sino también la represión. Estos perpetuadores de la violencia también están como blindados, ¿no? Por esta misma Constitución, que ella misma está blindada, ¿no? Como para que no pueda ser como revocada. Bueno, no podría, porque ahora incluso se estaba preparando Chile para un abril de plebiscito. Hay varias cosas que creo que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es que, para empezar, la funcionabilidad de una sociedad es muy compleja, ¿no? En este sentido, pues parece que es una cosa que se retroalimenta. O sea, no podemos pensar que un estado autoritario va a llegar y va a disolver por la fuerza, solamente porque sí, la organización popular, sino a veces, y como lo hemos visto en muchos de los países de América Latina tras las dictaduras o en las dictaduras, son ellas las que refuerzan
la organización popular. No es porque, con esto no estoy diciendo que sean ellas las que impulsen la organización popular. Lo que estoy diciendo es que esos métodos autoritarios son los que impulsan a la gente a querer hacer algo. En este sentido, que también el gobierno de Pinochet en sí mismo, pues impulsó cierta organización, si quieren, paramilitar, y en cierto sentido, pues también popular, tirándole hacia su manera de imponer las cosas. Alguna vez ya lo dijimos en otro podcast, o sea, una dictadura no sobrevive solamente por la fuerza coercitiva, sino también tiene que generar redes de apoyo popular. ¿Cómo es que los fascismos del siglo XX, ¿no? ¿Cómo es que las dictaduras sobrevivían? Pues gracias a estos discursos que apelan a una identidad nacional. En este caso, pues este Pinochet traía consigo esta consigna como de restaurar la chilenidad en contra de el totalitarismo marxista, ¿no? O sea, es una cosa bien siniestra si se ponen a pensar, porque hace ver, o sea, este discurso hace ver a aquel que llegó, o sea, en este caso, pues Salvador Allende, que llegó al poder por vía electoral, ¿no? O sea, por poder popular, generando conexiones electorales, conexiones sociales, etcétera, como el totalitario. Y a él que llegó como que llegó por la vía armada, por la vía del golpe, o sea, se hace ver como el que va a rescatar los cimientos fundamentales de lo que tiene que ser la sociedad chilena. Este mismo discurso, ¿no?, de las instituciones fuertes, de generar un Chile próspero y también eso, una cosa sólida, permite que los actores que no están organizados, pues se dejen igual influenciar por el mismo discurso. Sí, y justo como esta misma organización tiene otros tintes, ¿no? No solamente como en las calles y la resistencia como paramilitar, sino pues, o sea, justamente también se ve en las calles, pero en forma de ollas comunes, ¿no? O sea, como esta necesidad de organizarse comunitariamente para cubrir necesidades que son básicas, ¿no? O sea, y que se vieron en 2019, que se ven ahora en 2020, ¿no? Con esto de la pandemia. Y que también se vieron en época de dictadura, ¿no? O sea, cuando la precarización era general, ¿no? Y bueno, no solamente viene de esto, ¿no? O sea, las ollas populares en Chile vienen de mucho antes, ¿no? Hay registros así como cuando llegó a haber como problemas con las mineras, falta de trabajo, también se organizaron las ollas populares, ¿no? Y hay registro de eso. Son organizaciones que tienden a ser por barrios o por comunas y se centran en producir comida, ¿no? O sea, de la colecta de los alimentos se hace una gran olla con comida y puede ser que se vaya a repartir a las casas, o en 2019 durante el estallido social había registros de ollas populares, ollas comunes en la calle, ¿no? De hecho también hubo ahí algunos reportes de que Carabineros destruía las ollas, ¿no? O sea, hay documentos gráficos de Carabineros tirando las ollas. Sí, bueno, y es que había una organización muy fuerte por parte de las personas que estaban en contra de Pinochet. O sea, estar en contra de Pinochet significaba estar en contra de la dictadura. Pero aún después de 17, 16 años de dictadura, cuando en el 89 se hacen las elecciones para saber si Pinochet se queda o se va, no fue como algo muy marcado la diferencia entre quienes querían a Pinochet y quienes no. O sea, los registros que se tienen es que el 56% de las personas no querían a Pinochet, pero el 44% sí. Entonces esto nos deja ver como el discurso que cargaba el dictador, ¿no? Que es un discurso que se sigue reproduciendo con los gobernantes actuales en Chile, porque para que después de tanto tiempo de represión, ¿no?, de violaciones a los derechos humanos, siga habiendo ese 44%, que no es poco, que siga queriendo a alguien como Pinochet en el poder, pues dice mucho del discurso que traía, ¿no? Sí, igual el tema del culmen de la dictadura en Chile
Es bien curioso porque no hubo un cambio real. En 1990, cuando Pinochet deja el poder, lo deja igual como entre comillas porque pues se queda como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Deja la presidencia, bueno, sí, bueno, deja la presidencia, pero sigue formando parte de una cúpula importante del poder. Es importantísimo en la política chilena gracias a la dictadura. El gobierno pinochetista pues lo que hizo fue darle muchísimo peso político, muchísimo peso en las decisiones del rumbo del país que tenía que tomar el país. Era quedarse como dirigente de parte importante de esa política post dictadura. Nunca se juzgaron los crímenes, nunca se transformó la constitución, ¿no? O sea, nunca se cambiaron las instituciones, o sea, solamente hay que imaginar, hubo 15,000 muertos, 22,000 detenidos, 159,000 personas en campos de detención y no hay un registro de los desaparecidos. Entonces, el no haber juzgado esos crímenes de lesa humanidad, no hay un proceso de perdón y justicia dentro del país. Sí, y que... Ay, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Y que también se quedó, o sea, que también estaba como protegido por su misma constitución y él mismo se quedó como senador vitalicio, ¿no? O sea, asegurarse de tener ese blindaje, ¿no? Para sus políticas neoliberales y para sus mismos partidarios, ¿no? Porque, pues sí, justo el hecho de que haya cambiado el presidente no quitaba que el mayor porcentaje de los parlamentarios fuera de la UDI. Que la UDI representa el bloque de la derecha justo en la política chilena, ¿no? Para ese entonces. Hablando de este blindaje, ¿no? Que menciona Caro, también es importante mencionar, ¿no? Que Pinochet utilizó hasta el último día todas las oportunidades para hacer cambios a favor del modelo neoliberal. Se instauró esta ley orgánica constitucional de enseñanza, LOCE, que fue una de las cosas, ¿no? Que hicieron que se diera la revolución pingüina en 2006 para que se derogara esta ley. Esta ley de enseñanza básicamente lo que permite es, o sea, aparte de la privatización de la educación, es que cualquier persona pueda, o sea, con presupuesto, o sea, cualquier persona que tenga dinero puede abrir su propio colegio. Y tiene unos márgenes determinados muy pequeños de calidad para poder abrirlo. Esto, y aparte, porque aparte es que son varios tipos de educación los que maneja Chile y es un poco complicado. Pero unos son estos, los que son completamente privados. Y hay otros que son públicos, entre comillas, porque... públicos en el sentido de que el gobierno les da dinero a estas escuelas, pero no es el gobierno federal el que administra la educación, sino son los gobiernos municipales, que en Chile no se llaman municipios, se llaman comunas. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, es prácticamente eso. Una comuna es un municipio. De manera que aquellas comunas que tengan más dinero, donde haya mayores ingresos, pues tienen la posibilidad de inyectar a la educación, digamos, pública, o lo más público que hay en Chile, o lo semipúblico. Y las comunas que tienen menos dinero, pues evidentemente podrán inyectarle mucho menos a los sistemas educativos. Lo que genera una desigualdad educativa muy marcada. Uno, por esto, ¿no? Porque las personas que tienen acceso a educación privada, pues no tiene que ser forzosamente educación de calidad. Y la otra, que también depende de dónde vivas, es que la educación va a ser de mayor o menor calidad en el sentido de la educación pública. Y les digo esto como de pública entre comillas, porque a pesar de que el Estado les inyecte dinero,
igual siguen pidiendo cuotas de entrada a los estudiantes. Y bueno, justo también hay que ver hasta dónde llega la maldad a la hora de lucrar de los empresarios, ¿no? Porque uno de los puntos importantes también es como entre más alumnos con bajo nivel académico tengas, más capital te inyectan, ¿no? En tu colegio privado, como bien lo dices. Sí, y bueno, eso en sentido como de los secundarios, la educación básica. Pero si nos vamos a la educación superior, a la educación universitaria, ahí olvídate. Pues, estamos hablando de que en Chile la educación universitaria es la más cara de toda América Latina. Es un poco parecido como a las películas hollywoodenses estas que vemos. Pues es que se van a la universidad y tienen que pedir fondos de ahorros y así. Algo parecido es en Chile. O sea, para que tú puedas estudiar una educación universitaria en Chile, necesitas forzosamente o tener mucho dinero o endeudarte por muchísimos años. Es una lógica especulativa súper horrible. Porque los bancos que te prestan, o sea, no te prestan así con tasas de interés del 0%, evidentemente, le tienen que ganar, ¿no? Entonces, lo que le tienes que pagar al mercenario al mercenario que te está proveyendo de educación universitaria, pues es suficientemente malo para que aún a eso le aunes que tienes que contraer una deuda, que si tu educación, que si la deuda es el préstamo que te están dando es para pagar tu estancia completa en la educación, es vamos a poner una cosa absurda, no sé, 2 millones de pesos chilenos. Como lo tienes que estar pagando en un tiempo bastante alargado, como mensualidades, no sé cómo se maneje, como lo tienes que estar pagando, pues se va acumulando el interés de la deuda que adquiriste. O sea, terminas pagando 2 veces la deuda. Sí, tú puedes llevar 20 años ejerciendo tu carrera y seguir debiendo tu crédito universitario, ¿no? O sea, así de caro es vivir en Chile. Ahí vamos como configurando cuál es el malestar de los chilenos, porque no solamente pasa con la educación, pasa también con los servicios de salud, pasa también, como ya lo dijo Jimena, con el metro, ¿no? O sea, esta lógica que se impone el transporte público es una lógica de mercado, de oferta y demanda. Entre más demanda hay, pues es más caro el transporte, por eso es por horas. A la hora donde todo el mundo viaja en el metro, pues el metro sube, y en la hora donde nadie quiere viajar el metro, pues baja, entonces baja. No es como que la gente viaje en metro por gusto, porque le encanta ir de turista al metro o en camión. O sea, se trata de una necesidad o para ir de compras, para poder seguir subsistiendo, o para ir a trabajar. Entonces, hasta la misma movilidad, para tú poder ir a generar el ingreso y que te roben la fuerza de trabajo, pues tú estás pagando extra solamente por ir a que te exploten. Y además, para que te exploten en un trabajo que cuando te jubiles, tu pensión ni siquiera te va a alcanzar para vivir, ¿no? Que también es una de las problemáticas que siguen existiendo en la actualidad. O sea, Chile es un país carísimo y vivir y subsistir ahí cuesta carísimo. Y entonces, justo como con todas estas medidas, tú vas al trabajo, vas y vienes en un transporte muy caro y que regularmente pues tienes que viajar en este transporte en las horas pico, en las horas en las que vas a pagar más. Y entonces cuando te jubiles, pues se despiden de ti, que te vaya bien y si tienes para comer, si te alcanza, pues ya no es nuestro problema, ¿no? O sea, nosotros cumplimos con darte una pensión precaria, inservible, pero pues ahí la tienes, entonces di que te fue bien. Cuando los estudiantes en el mochilazo de 2001 se levantan en contra de la LOCE y de los altos precios del transporte, pues están pensando no solamente en esto, le llama la atención a muchos sectores, al sector obrero, a varios sectores organizados de Chile, porque se dan cuenta que la demanda de los estudiantes pues también les atraviesa directamente a ellos, porque sus hijos, porque sus nietos, porque
tus sobrinos, qué sé yo. Y ellos mismos han tenido que vivir en un sistema donde es carísimo solamente mandar a la escuela a tu hijo de 8 años. Y pensar en una educación superior peor, ¿no? Fue el de 2006 el que logró como que bajaran, o sea, que los estudiantes ya no pagaran, ¿no? El transporte público, pero como cosas menores, ¿no? O sea, justo esto de los créditos, la privatización de la educación seguían las mismas, ¿no? Como a nosotros nos hacen, así como te damos tus demandas más superficiales, ¿no? Pero lo de fondo, en verdad, ni siquiera ahora, ¿no? Hay cambios. O sea, sí, tienes razón, el 2000, o sea, el fuerte, uno de los movimientos más fuertes que fue en el 2006, que es bien particular porque pues son morros de 16, 18 años los que estuvieron ahí. O sea, el movimiento de 2006 le llamaron la Revolución de los Pingüinos porque fueron chavos de secundarios los que sus uniformes son como azul marino con una camisa blanca y una corbata. Un corbatín que justo los hacen parecer como pingüinos. Fue una cosa bien sorpresiva porque en ese momento no eran los estudiantes universitarios los que estaban llevando la batuta de un movimiento tan grande, sino eran chavos de 15 años, 15, 16, 17 años. Y que consiguieron sacar en 2 semanas, hacía millones de personas, estudiantes en un primer momento, a las calles a exigir. Y claro, en ese momento estaba esta Bachelet. Y fue con ella con la que estaba negociando estas tarifas menores a los estudiantes, pero se puso sobre la mesa ya sobre la ley orgánica constitucional de enseñanza. Esto también en 2006 se presenta como, primero, las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Que en un primer momento son solo estudiantes, pero después no sé, la organización gremial, ¿no? También se pronuncia a favor de ellos, porque al final es como estás pagando la educación de tus hijos, ¿no? O sea, no están pidiendo nada como del otro mundo. Claro, y ahí se va viendo como estas relaciones que hay entre los diversos sectores. Y la verdad es que tú ves la forma, tú ves así documentales, por ejemplo, por cierto, les recomiendo que vean así La Revolución de los Pingüinos, búsquenlo en YouTube, así lo encuentran. Es un documental muy bueno que habla sobre el movimiento de 2006. Y tú ves a los chavos hablar y tienen un dominio bien claro de los medios de comunicación. Los medios tratan como de tirarles, tratar de desprestigiarlos, y la verdad es que los que terminan más desprestigiados al final son los propios medios de comunicación. La estructura organizativa de los estudiantes es por federaciones. Lo que permite, y no es como de una cosa de ayer, ¿no? O sea, esas federaciones existen desde 1906. Lo cual también permite cierta facilidad a la hora de la organización. O sea, como ya no es como que un día alguien se pare y diga como, bueno, vamos a organizarnos. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor forma de organizarnos? Y hay un cúmulo de 500, 600 personas gritando o diciendo lo que ellos mejor les parecen, sino que ya hay una forma de discusión un poco diferente. Creo que funciona bastante bien. Y fue esa organización, me parece, la que permitió que el movimiento chileno en ese momento tuviera tanta fuerza. Sí, es que hay que entender que no es una organización perfecta, ¿no? O sea, puede tener errores, pero es una organización constante. Entonces, no es una organización que digan como de, ay, ya se acabó la revolución pingüina, cada quien para su casa y ya, nos vemos en 2019, ¿no? O sea, no, es una organización que pasa generacionalmente y que de esos errores, ¿no?, que pueden llegar a tener, no impiden que la organización siga movilizándose, ¿no? Y justo cuando estaba investigando un poco sobre la revolución pingüina, pues algo que mencionaban era justo eso, ¿no? Que dentro de los estudiantes había muchas tendencias políticas y eso no impidió que
que esta revolución no tuviera fuerza, al contrario, ¿no? Más de 400 colegios, ¿no? Más de 100,000 estudiantes organizados lograron, tal vez no todo lo que querían, pero sí generaron un cambio, ¿no? Y sí demostraron que se podía hacer organización, no solo monopolizándola, ¿no? Y ese movimiento de 2006, que empezó como estudiantil, pero que devino, como ya hemos visto, en un movimiento social mucho más amplio y complejo, también buscó en otras alternativas de lucha que no fueran solamente las que estaban en las calles, que creo que son las más importantes. O sea, esos cacerolazos, ocupaciones ilegales de establecimientos gubernamentales, educacionales, privados, daños a propiedad pública y privada, etcétera. O sea, todo lo que viene con el movimiento en las calles. También intentaron por otra vía, que fue por la vía democrática, como más institucionalizada, y crearon este partido político que conocemos como Revolución Democrática, y con el cual consiguieron poner a compañeros de lucha a ocupar lugares importantes en el Parlamento, lo cual pues facilitó que otros movimientos tuvieran aún más repercusión, como el de 2010 me parece, que ya empezaron a tener mucho más resonancia, como ya en 2015, que por fin se modifica la LOCE, lo cual significó a una reforma de llevar los secundarios, como ya habíamos dicho, de esta educación semipública, semiprivada, de manera que las escuelas ya no pueden lucrar con la educación. Y si hay alguna escuela que quiere permanecer como un carácter de pública, pues ya no pueden cobrar las inscripciones o mensualidades. Y viceversa, si tú quieres seguir lucrando con la educación, pues entonces vas a dejar de recibir apoyo por parte de las comunas. Sí, y esto deriva que en esta organización, ya no solo de estudiantes, sino de muchísimos más sectores de la población chilena, exista pues lo que ya veníamos hablando, ¿no? Cierta autogestión, como nos hablaba Caro de las ollas populares. Y además es muy interesante que bajo estas circunstancias no se vea como un tutelaje, ¿no? O sea, no se vea como que están siguiendo, ¿no? Que la movilización está siguiendo a algún partido político, sino que operan de manera horizontal. Y además lo importante es que la información, ¿no? en cada sector no se centraliza, se divulga la información para que la entiendan todos, para que la sepan todos, tanto estudiantes, campesinos, indígenas, obreros, y creo que esto hace, ¿no? que la organización no solamente exista en los sectores como bien establecidos, ¿no? Como pues en los colegios o en las universidades, sino que también en los centros de trabajo empiece a haber como una organización y que esté también estructurada luego de que en la dictadura no se permitieran ningún tipo de reuniones, ni sindicatos, ni levantamientos de este tipo, ¿no? De esta índole que fueran en contra de lo que decía el gobierno. Y esto me hace pensar en cómo se ve en la actualidad, aún en tiempos de pandemia, esta organización, porque como bien decía Caro, también se hacen ollas populares, se ayuda, ¿no? con brigadas sanitarias en comunas en donde no existe la salud digna, ¿no? Que prácticamente podríamos estar hablando de todo Chile. Y que justo también ha servido esta situación como de la cuarentena para instaurar sus nuevos métodos, ¿no? De control. O sea, el hecho de que tú tengas que sacar un permiso para salir a pasear a tu perro o para ir a comprar pan, ¿no? O sea, habla de
de esta oportunidad que están teniendo para ejercer, para reafirmar y para buscar nuevas formas, ¿no? De control, nuevos pretextos. Sí, y ahorita, o sea, con esto que decía Caro y con esto de la organización que hablábamos, ¿no? Creo que la formación que tienen los chilenos en cuanto a estas situaciones está tan clara que justo cuando empezaron las movilizaciones y se vieron todas estas faltas, ¿no? Estas violaciones a los derechos humanos, internacionalmente, chilenos en México, en Japón, en Italia, en todos lados se manifestaron, ¿no? En puntos fuertes y no eran uno ni dos, ¿no? O sea, eran cientos, se veían videos, se veían fotografías de cómo a la distancia se organizaban, ¿no? Y era una forma de protestar en contra de estas situaciones, ¿no? Yo llegué a ver, por ejemplo, chilenos que habían sido exiliados durante la dictadura, que seguían movilizándose en contra de lo que estaba pasando, de lo que sigue pasando, ¿no? En un Chile dictatorial. La figura del militar, la figura del carabinero, sigue siendo una bien privilegiada, que mientras que los demás sectores están exigiendo justicia social, están exigiendo pensiones, están exigiendo mejor educación y salud, pues el militar, el carabinero, pues los tiene. O sea, por eso, es que aparte es eso, o sea, ¿cómo logras que tener esta fuerza que no tenga y no repare un solo momento en golpear a estudiantes de 18 años, de 15 años, a señoras que están saliendo a gritar porque no tienen que comer? O sea, ¿cómo logras quitarles así toda esa humanidad? Pues para empezar, un fuerte entrenamiento, claro, ¿no? O sea, pero después, pues, porque los tienes bien consentidos. O sea, es un sector que tiene todos los privilegios que se supone tendrían que ser derechos. Y toda la protección, ¿no? Para cometer sus violaciones a derechos humanos, no sé. No, sí, claro, o sea, jurídicamente están protegidos, o sea, no le pueden hacer nada a un carabinero por moler a golpes a una niña, ¿no? Que incluso en medios, ¿no? Los defienden así a capa y espada, como estás viendo, pues no sé, también lo vemos acá, ¿no? Estás viendo lo que están haciendo y ni siquiera la foto te sirve, ¿no? Como para reconocer que estos agentes son los actores principales, ¿no? De la represión que se vive. Pues es que esto se ve desde la dictadura, ¿no? O sea, en la dictadura no hubo ningún culpable y todavía después de que Pinochet fue detenido en Londres, me parece, que justo se le acusó no, creo que ni siquiera se le acusó como tal de algo como crimen, de lesa humanidad, ¿no? Se le juzgó por haber robado algo de dinero, me parece, ¿no? O sea, no, ni siquiera fue juzgado o fue detenido por un cargo que implicara alguna violación de los derechos humanos. Y aún así, aunque fue detenido, jamás fue juzgado. Y entonces él murió, ¿no? Bien cómodamente. Y es que hay que ver el origen o sea, más bien, y es que hay que remontarnos al origen del cuerpo, ¿no? O sea, el hecho de que tengan una formación militar influye mucho en cómo se ve en las calles, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando la primer marcha a la que fui, o sea, de verdad me sorprendía como indiscriminadamente con el carro lanzaguas aventaban a medios, así a gente que iba pasando. De hecho, así fue, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba en la marcha, ¿no? Solamente iba pasando, me quedé detenida y nos cayó el agua, ¿no? O sea, y que también hay que ver como estos métodos, ¿no? O sea, también otra cosa que me llamaba la atención era como
no sé, yo creo que todos hemos visto fotos, ¿no? De los perritos muy contentos, así, ladrándole a los carros lanzagua, ¿no? Pero en verdad, esto habla de la guerra y represión química, ¿no? Que están ejerciendo contra los chilenos. O sea, estos líquidos para empezar, el agua que lanzan tiene químicos, ¿no? O sea, no nada más es agua así como para refrescar. Y por eso la piden, ¿no? Como que no sé qué es exactamente lo que les cause, pero se ve, ¿no? El perro tomándose el agua, no sé, los gases lacrimógenos, el gas pimienta que empezaron a lanzar ahora también en 2019, o sea, son químicos abortivos, ¿no? O que tienen consecuencias muy severas en la salud de la gente, que al final son herramientas que utilizan, ¿no? O sea, nuevas herramientas. Creo que justo estas nuevas formas, ¿no? de represión, de violencia, responden a una organización fuerte. No era un grupo pequeño, no era solo un sector, sino que era, o sea, estas manifestaciones se vieron a lo largo y ancho de Chile. Entonces creo que al ser una movilización tan fuerte, tan grande, claro que Carabineros de Chile tenía el mandato, ¿no? de responder con tanta brutalidad. Y no es que no lo hagan, no lo hubieran hecho o no lo hagan en cada marcha, ¿no? Siempre reprimen y siempre son violentos, pero sí se tienen que buscar, o sea, ellos mismos saben que se van a ir implementando formas según sea el caso. No es como que les importe, como ya se mencionó, a quién van a atacar, ¿no? Es a diestra y siniestra a quien sea y de la forma que sea. O sea, dentro de las manifestaciones sí, parejo, agarran parejo. Pero hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, que creo que no pasa en ninguna otra parte de América Latina, y espero que tampoco en el mundo, es que los carabineros entran con todo permiso, sin ningún problema, a los liceos, a las escuelas secundarias, y sacan a estudiantes de sus clases para llevárselos encarcelados. Ha habido varios videos donde entran a las escuelas y pues los chavos lo único que pueden hacer es grabar, ¿no? Para tener documentos, la documentación de que se están llevando a uno de sus compañeros. Generalmente esos chicos pues son dirigentes importantes. Pero pues es una cosa que aquí se me hace así imposible, inimaginable que pase, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos sí un cuerpo represivo y tenemos lo que ustedes quieran, o sea, el privilegio, o sea, las facilidades que tiene el cuerpo paramilitar chileno es así impresionante. Y otra de las cosas es como, a pesar de que los medios de comunicación tienen una campaña directa en contra del movimiento estudiantil, y no solo el movimiento estudiantil, pues, o sea, el movimiento se puede ver perfectamente en el movimiento que empezó en 2019. O sea, la cosa más fácil es generar empatías con un trabajador. Y cómo van estos medios a tratar de entrevistar a gente que saben que se está viendo afectada por las movilizaciones. Entonces vemos videos donde una señora está haciendo cola para subirse a una combi porque destruyeron una estación del metro y está inhabilitada y tiene que pasarse varias horas para llegar a su casa, ¿no? Bueno, a su comuna. Entonces llega así un reportero y lo que quiere es que la señora diga, no, sí, pinches estudiantes, reventaron el metro y gracias a ellos no puedo llegar rápido a mi casa. Y la respuesta de la señora, lejos de eso, es decir, pues gracias a ellos es que, pues más bien, y la respuesta de la señora es, a mí me alegra que los tengamos, porque están luchando algo que nosotros ya no podemos luchar. Igual pasa cuando tratan de entrevistar a una chica que es como del equipo de mantenimiento de la ciudad. Entonces piensa que entrevistándola a ella va a decir como, sí, malditos, nos dan un buen de trabajo y tengo que estar aquí en el pinche sol barriendo sus porquerías. Y no, la respuesta de la gente siempre es positiva, apoyando a los estudiantes. Y creo que no es cosa menor. Es prueba de una de las cosas que se discuten mucho igual acá,
que es, o sea, la cuestión de la radicalidad de una protesta y el impacto que tiene esa radicalidad no es solamente estar qué tantos vidrios rompes, sino en el apoyo popular que generan esas acciones. Y y esto se ve cuando los medios de comunicación empiezan a licharlos, pues no pueden, ¿no? Al contrario, solamente se dan cuenta de que están generando cada vez más empatía hacia el movimiento. Sí, que ahora, bueno, hasta apenas ahora se ha visto que le salió el tiro por la culata, ¿no? A los medios, porque, o sea, desde siempre, ¿no? Yo creo que en todos lados le hacen la chamba tanto a los policías como al Estado, ¿no? Para criminalizar la protesta, para fomentar la persecución, ¿no? De los actores principales, por así decirlo. Pero que también está es otro tipo de resistencia, se podría decir, ¿no? Como el de la prensa independiente. En Chile, yo creo que la organización de esa prensa es, pues si no están como conformados así, sí te encuentras, ¿no? Así como vas tú por la calle y te encuentras al grupo de fotógrafos de primera línea, que son amigos, ¿no? Se conocen, se cuidan, y que ellos, lejos de buscar un protagonismo, al documentar estas marchas, lo ven como si ellos mismos se ven así como actores, ¿no? O sea, de la protesta, ya no como yo soy el medio y soy diferente a ti, que es lo que se ve acá, ¿no? O sea, cuando estudias periodismo te dicen así como tienes que ser neutral, ¿no? No te pones ni del lado del policía ni del manifestante, pero ellos no lo ven, o sea, ellos sí lo ven como otra trinchera de donde aportar al movimiento. O sea, y tanto es así que, o sea, por ejemplo, hablando del estallido social, el tema de los traumas oculares, ¿no? O sea, es casualidad que hayan 460 lesiones oculares durante las protestas, ¿no? Y bueno, metiéndonos como a casos más emblemáticos como el de Gustavo Gatica, ¿no? Que es un fotógrafo independiente de 22 años, quien perdió la vista total, ¿no? Esto habla del entrenamiento que ellos mismos tienen, ¿no? O sea, como apuntar directamente a los ojos de la gente, ya debes estar muy, muy bien entrenado, ¿no? Y es importantísimo hablar de estos medios de comunicación alternativos porque es el reflejo de cómo los chilenos han comprendido la importancia de contar la realidad. Porque mientras las grandes cadenas están contando una noticia, no solamente están dándole difusión a un hecho, sino que están creando su propia realidad a los ojos de quien los está viendo, de quien los está escuchando. Entonces es importantísimo encontrar una manera de contar ellos la versión de la historia, su versión de la historia, y darse a escuchar, porque igual no importa que se haya tenido la victoria más apabullante de la historia, si no la estás contando con tu propia épica, pues esa victoria a los ojos de quien la está escuchando, de quien no estuvo ahí, pues no existió. Con todo esto que se está hablando sobre la represión, ¿no? Y los casos que están registrados sobre pérdidas de visión total, ¿no? O de un solo ojo, que son muchísimas, ¿no? O sea, no es un número pequeño, decir, son más de 400 personas y que son no solamente personas mayores, ¿no? O sea, son adultos, jóvenes, hombres, mujeres. Y con todo esto no es que no exista cierto temor, ¿no? A que vas a salir a la calle y te puede pasar algo a manos de carabineros, ¿no? Porque en este actuar de no me importa quién seas, ni a dónde vayas, ni con quién, te pueden atacar, pues entonces en cualquier momento puedes ser una víctima. Pero aún así las movilizaciones, la respuesta de la gente no es otra más que hacerle frente
a esta represión. Y creo que eso solamente demuestra el hartazgo que existe en el pueblo chileno de esta situación, ¿no? Porque, es decir, ellos saben, ¿no? O sea, que si no hacen algo en ese momento, ¿no? Que se abrió justo una coyuntura, va a ser muchísimo más difícil hacerlo después. Y además, es solamente postergar el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento para la mayoría de la población chilena. Como bien dices, o sea, esta respuesta de organización social refiere a todas sus prácticas represivas, ¿no? O sea, hablando de quienes pobres los chiles hacen esto, o sea, igual se preparan, ¿no? O sea, se ponen a romper la banqueta para regresar las piedras, se organizan para alimentarse, ¿no? Durante la protesta. O sea, también el hablar de las ollas populares, justo, ¿no? Es como esta respuesta a su falta, entonces no es que estén esperando algo del gobierno, ¿no? O sea, ellos se lo gestionan. Exacto. Bueno, creo que ya. No sé cómo cerrar, no preparé algo para cerrar. ¿Qué digo? Denme ideas. Es decir, que el movimiento no ha terminado y que vamos a estar pendientes de lo que pasa y nos gustaría seguir platicando de esto, pero se nos acabó el tiempo. A ver, otra vez. Que la protesta no ha terminado y que vamos a seguir atentos con lo que pase. Ajá. Nos gustaría seguir hablando siempre de esto, pero se nos acabó el tiempo. Y que nos vemos. Tal vez que justo esas organizaciones que existen, o sea, como lo que decíamos, ¿no? De que la organización, las colectivas que se armaron durante el estallido social se transformaron, ¿no? Como para ahora en épocas de pandemia, las necesidades. Ajá. No, igual que nos faltó, bueno, como hablar acerca de la creatividad de los chilenos. No sé, a mí se me hace como bien bastante. Sí, es cierto. Las canciones que nada más con la muñeca me habló, se me hace muy bonito. Sí, y además eso, pues, ¿no? este performance, ¿no? Que armaron las chavas, que también fue una tendencia bien fuerte en todos lados, ¿no? O sea, en muchos países se replicó ese performance y es una manera. Yo recuerdo que platicaba con alguien que decía que entre toda la violencia, ¿no? Que ejercían los carabineros a este sector que es muchísimo más vulnerado todavía, que pues somos las mujeres. O sea, entre toda esta violencia, la respuesta de esta colectiva que la conformaban puras mujeres fue un performance, ¿no? Y un performance claro, un performance que demandaba algo específico y contra alguien en específico. Y que además es general, ¿no? Porque en todos los países las mujeres vivimos situaciones similares, ¿no? Sí fue algo como bien impactante, ¿no? La réplica que hubo en todos estos espacios, dentro y fuera de Chile, en otros países. Y que incluso no sé si se enteraron de que hace como unos días, unas semanas, se demandó a las tesis, ¿no? O sea, esta colectiva creadora del performance de Un Dialogar en tu Camino, o sea, por incitar al odio a carabineros. Así. Ya ni hacer de las víctimas les queda, pobrecitos. Nada más andan haciendo el ridículo. Sí.
Oye, ¿y sabes algo de esta demanda? ¿Concluyó en algo? ¿O se sabe algo más? No sé la verdad. Chale, pues habrá Supongo que está en pausa también. Habrá que ir dándole un poco de seguimiento a eso también, a ver si nos enteramos de algo. Pues creo que también es importante, ¿no? Recordar que todas estas colectivas, estos espacios que se fueron creando en 2019 a raíz de las protestas, aún en la pandemia siguen activas y siguen preocupándose por, bueno, en este momento por la salud del pueblo chileno. Y en su momento, cuando se pueda regresar a las calles, pues seguir con el movimiento para que se cumplan sus demandas, ¿no? ¿Qué más iba a decir? Ya. Y que como dices, ¿no? O sea, la lucha no sigue, o sea, el hecho de que hayan pospuesto el plebiscito no, y aunque el apruebo sea lo que más, o sea, el que más porcentaje tenga, eso no les está como asegurando nada, ¿no? Que va a haber un cambio realmente, o sea, puede ser una arma de doble filo, ¿no? O sea, como creo que no lo mencioné hace rato, las dos opciones, ¿no? Que tenían sobre la nueva constitución, ¿no? O sea, en una que es la convención mixta se pudiera 50% podría ser 50% partidarios, 50% bases populares, ¿no? Pero evidentemente esto va a tener un tinte político, ¿no? Y una influencia con intereses económicos. O sea, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, que la Asamblea Constituyente que ha sido convocada popularmente sea la que realmente dé pie, ¿no? A un cambio, o sea, que se vea no solamente en el papel, ¿no? Sino que ya la gente tenga como un respaldo legislativo que antes tenían del otro lado, ¿no? O sea, que tenías más bien en tu contra. Bueno, creo que podríamos estar muchas horas, realmente muchas horas hablando de esto, porque creo que cada uno de los puntos que tocamos aquí sería digno de un podcast individual, pero tal vez llegue el momento en el que lo podamos hacer. Por mientras, vamos a dejarle aquí, en este recuento de la situación chilena desde la época de dictadura, que viene siendo, ¿no?, una consecuencia de las movilizaciones actuales, ¿no? Les recordamos que pueden seguir nuestras páginas si están viendo esto o escuchando más bien este podcast en YouTube. Abajo les vamos a dejar nuestra cuenta de Instagram, de Twitter y de Facebook, en donde pueden enterarse cada que subamos o compartamos un podcast. Déjenos en los comentarios, ya sea que lo estén viendo en YouTube o si lo están escuchando en alguna otra plataforma, qué les pareció, si tienen algo que agregar a este tema. Y también les dejamos el Instagram de fotografías de Caro. A ver, Caro, dinos cómo se llama, y de todas formas vamos a dejar el link abajo. Es Empuazochi. Y bueno, igual amigos, gracias por invitarme a su proyecto y ojalá que algo de lo que les haya dicho les pueda servir, ¿no? Y que todos hayamos aprendido. Primero, gracias a ti por aceptar la invitación y esperamos que en otro momento, tal vez en otro tema, te guste colaborar de nuevo con nosotros. Igual recordar la recomendación que les hice del documental de la Revolución de los Pingüinos, así búsquenla, está en YouTube. Y igual si les interesa como acercarse un poco más al gobierno de Salvador Allende, igual en su momento que de verdad quiero hacer ese podcast aparte, pero de una vez les voy adelantando, hay una película que se llama Machuca, buenísima, véanla para que se vayan acercando al tema. Que ahorita que Pablo dijo lo de Machuca, me acordé de estas marchas fifís, no sé si las vieron así como sus carteles, ahora que nuestros amigos puedan ver la película, van a encontrar luego la referencia, ¿no? A estas cuicas, les dicen allá, gritándoles a los rotos, ¿no? Que se vayan a sus poblas. Acá igual, ¿no? Sus marchas
anti-AMLO. Bueno, tienen que ver la película para poder entender la referencia chida, entonces pues espero que sí la vean. Igual abajo en la cajita les vamos a dejar algunos enlaces para que vayan a checar algunas cuentas de prensa independiente en Chile, si es que quieren mantenerse informados e informades de lo que está pasando actualmente. Ellas siguen muy activos ahorita, incluso en tiempo de pandemia, entonces para que le den una checadita. Hasta la próxima. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinado.